Allá por el siglo XVI, en Inglaterra, se empezó a oír la expresión «la curiosidad mató al gato». Desde el pasado 2022 también se podrá decir que la curiosidad llevó a la invitada que tengo hoy al otro lado del micrófono a hacer su propio podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Arrancamos este martes 16 de enero con otra nueva entrega al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y quiero daros la bienvenida al episodio 900 de este podcast diario. Estas pequeñas dosis de entre 10 a 15 minutos que os ofrecen normalmente noticias, herramientas, referencias al podcasting, experiencias personales y en ocasiones como la de hoy, que va a ser un poquito más larga, entrevistas a creadores de este formato que tanto me gusta y que espero que a vosotros también. Hoy, para celebrar esta cita tan redonda, como son los 900 episodios, no estoy solo al otro lado del micrófono, ya que quiero presentaros a la protagonista de la primera Pod Night de este 2024, que se celebrará el próximo día 26 de enero en el Artistic Metropol. A partir de las 8 y cuarto se abrirán las puertas de este cine y a las 8:30 comenzará su podcast en vivo. Su proyecto sonoro se llama Curious on Tremens, que cuenta con una primera temporada de 10 episodios, más una pequeña declaración de intenciones, digamos, de la que hablaremos ahora enseguida, y que personalmente he devorado durante estas pasadas fiestas navideñas, porque me he hecho una maratón regresiva, empezando por el último episodio, hasta llegar a esta famosa intro de apenas 3-4 minutillos. Hoy quiero dar la bienvenida al otro lado del micrófono a Andrea Fernández. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Wow! Muchas gracias. Súper encantada que además me toque un número tan redondo, el 900. Sí, parece mentira, pero 900 episodios diarios cuesta. Son 200 más o menos por temporada y justo ahora es la mitad de temporada, en el regreso vacacional, así que mola cumplir episodios tan redondos. Pero cuando miras atrás, lo hablábamos antes, miras atrás y dices, madre mía, lo que llevo recorrido ya. Claro que sí, me hablabas de un blog de notas en el que vas anotando cosas. No quiero ni saber cuántas cosas tiene que haber en 900 episodios. Sí, ha costado. Bueno, háblanos de Curious on Tremens. ¿Cómo empezaba? Yo lo sé ya, pero ¿cómo empezaba ese primer episodio, esa declaración de intenciones y esa pregunta? Mi episodio 0 empieza con una frase. Y dice tal que así: con 3 años estaba sentada en un orinal y le pregunté a mi madre que qué era la muerte. Y yo creo que, como dices, es una declaración de intenciones, porque siempre he sido la niña curiosa que hace preguntas intensas. Y dicen esta frase tan mañida de cuando quieras saber lo que hacías de pequeña... cuando quieras saber lo que quieres hacer de mayor, pregunta lo que hacías de pequeña. Yo cada vez me doy más cuenta que es muy cierto. Y a mí me ha pasado. O sea, estoy intentando volver a esa niña y me doy cuenta que la Andrea mayor sigue siendo esa niña curiosa que siempre tiene preguntas, que siempre quiere saber más y que ha encontrado en este podcast un patio de juegos en el que conocer a gente curiosa, hacer muchas preguntas y de alguna forma seguir siendo esa niña que no para de preguntar. Totalmente. Doy fe de que es así en esos 10 capítulos porque... 11. Bueno, sí, 11, perdón. 12 ya cuando cumplas esta primera Pod Night Madrid de aquí a un par de semanas, cuando se emita esto. Y me gusta mucho tu podcast porque, pese a que son entrevistas, pero son más charlas, que es lo que más me gusta a mí del formato podcast, que es un tú a tú, no es un pregunta-respuesta, sino que entablas una conversación con tus invitados. ¿Y qué invitados? Que ahora repasaremos un poquito los que has tenido ya. Empezaste por todo lo alto porque entrevistaste a tu propio profesor de taller de podcast. Sí. Que no es un don nadie precisamente en esto de los podcasts. Sí, yo siempre digo que soy como un poco una entre valiente y temeraria, porque yo empiezo con esto del podcast y digo, pues no voy a entrevistar a mi vecina del cuarto, pues voy a entrevistar, como digo yo, al oráculo de los podcasts, porque es realmente Enric Sánchez con quien tuve la suerte de hacer ese curso de podcast que tanto me ha dado.
pues es una eminencia, ¿no? Al final, pues tiene muchos podcasts, tiene una productora y tiene un recorrido. Y yo tenía, esto siempre me ha acompañado, yo tenía muchas preguntas en mi cabeza cuando yo le escuchaba hablar, cuando hacíamos el curso, y dije, pues si tienes tantas preguntas, pues siéntalo delante de un micro y haz las preguntas. Y así empezó, así se me ocurrió este primer episodio y así empezó Curiosum Tremens. Y no solamente le invitaste, sino que además él estaba encantado. Me comentabas antes fuera de micro que se te olvidó o se te paró la grabación, ¿no? En esa primer vaya estreno. Mira, empezamos a grabar, grabamos un 25 de agosto y yo estaba, imagínate, primera grabación del primer podcast con, pues eso, no un don nadie. Yo estaba, aunque le conozco a Enrique y bueno, pues hemos hablado más de una vez en el curso y demás, pues estaba un poco muerta de miedo. Empezamos a grabar y nada, grabamos un poquito y yo hago la intro, ¿no? Cuando digo pues que no podía empezar este podcast con ninguna otra persona, y le doy paso a él y me dice, Andrea, me vas a matar, pero no se ha grabado. Y yo, no te voy a matar, te voy a dar un abrazo. Porque, claro, yo me notaba ahí con todos esos nervios, esa voz temblorosa. Y fue como... Yo siempre digo que soy una oportunista en el buen sentido de la palabra. Y dije, pues, segunda oportunidad, una nueva oportunidad para empezar y más tranquilidad y más seguridad y demás. Así que así fue. Volvimos a empezar y para mí fue como, venga, ahora sí. Esta no valía hasta ahora. Pues de esas intros te reconoceré que me gustan mucho como las hace él, pero me gustan más como las haces tú. ¿En serio? Así que fíjate, la presentación de hoy, normalmente yo presento al invitado con una pequeña intro de 10-15 segundos de antes de la sintonía, pero hoy he dicho, no, hoy voy a aprender un poco de ella y me voy a preparar una pequeña introducción para que la gente conozca, para que sitúe dónde está ahora, qué es lo que viene de aquí a 15 días, pero qué es lo que puede encontrar la gente si hace esa regresión de estos 11 capítulos previos. Además de este curso de podcast, ¿te nombraron delegada? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Sí, me nombraron delegada del curso. Bueno, en este curso de podcast éramos como unos 135 o así. Pero entiendo que era online, ¿no? Porque sí, si no era una escuela... Era un curso online de Zoom, pero yo siempre digo, siempre no, últimamente que me voy conociendo mejor, me doy cuenta que a mí se me da muy bien conectar con y conectar a la gente. Y yo estaba en este curso y yo notaba pues una energía muy chula, gente pues muy en la misma página del libro, ¿no? Y yo decía, esta energía hay que moverla. Y cada vez que lanzábamos una idea, pues venga, pues vamos a hacer un documento donde vayamos contando un poco nuestros proyectos. Decía, venga, esto yo lo veo, esto es un Excel de Google Drive y ponemos las columnas y no sé qué. Y siempre se me ha dado muy bien ser como la project manager, que es algo que he hecho en mi trabajo mucho, como organizar las ideas y plasmarlas en algún sitio. Y pues me puse un poco a hacer lo que Andrea siempre hace en este curso. Y al cabo de la cuarta idea, me acuerdo que uno de mis compis, Isaac, dijo, Andrea, tú eras la delegada de clase, ¿no? Cuando ibas al cole. Y digo, sí. Y dice, pues aquí también. Y así surgió y así fui pues la delegada oficial, efectivamente. En ese curso, además, también estaba, si no me equivoco, Seu, ¿no? Que es sí. La protagonista de la Pod Night de mayo, si no recuerdo mal, que la tendremos por aquí al otro lado del micrófono dentro de unos meses. Alba, no sé si también estaba en el curso. Sí. También. Cuando yo digo que me caso con este curso, no tengo intención de volver a casarme, pero me caso con este curso. Vale. Porque, pues fíjate, en este curso conocí, bueno, el primer invitado de mi podcast era el profesor de este curso, pero Alba es de este curso. Bueno, Seu... Alba, hay que decir que Seu sí que he explicado que es la protagonista del podcast, de la Pod Night de mayo, y Alba va a ser la protagonista de la Pod Night de junio, con lo cual digamos que esta media temporada de Pod Night Madrid 2024 la podría patrocinar perfectamente el curso de Enric, porque madre mía. Y para más Inri, el invitado de mi podcast también viene del curso de podcast. Ah, es verdad, claro. Bombos y platillos, Sí, así sí. que te quiero decir, la verdad es que yo siempre digo que bueno, pues el contenido ha sido chulo y bueno, pues me ha abierto mucho la cabeza
pero lo que más me ha abierto la cabeza ha sido la gente que he conocido, porque de verdad, pues conocer a gente que está en tu mismo momento de emprendimiento, de mentalidad, de lanzar proyectos y demás, pues te impulsa mucho. Y a mí es lo que me ha pasado, desde luego. Así que sí, muchas de las personas con las que estoy accionando cositas ahora pues vienen de ahí, y Seu, Alba y mi invitado son parte de ello. Que por cierto podréis descubrir a su invitado en su Instagram, que si no me equivoco es Soy Andrea FDZ. Tal cual, sí. Soy Andrea Fernández. Tengo un nombre muy fácil, muy del montón. Así que pues lo he simplificado y es Soy Andrea FDZ y ya. Bueno, si no, en la propia cuenta de Instagram de Podnight Madrid también hemos puesto alguna pista, así que os invitamos a visitarlo. Sí, la verdad es que yo diré que de mi flamante invitado, que es una persona que creo que puede hacer lo mismo con las personas que vengan al cine que lo que ha hecho conmigo. Y es abrirme mucho la cabeza, volarme mucho la cabeza y hacerme pensar. Y salir de cada conversación muy removida y con muchas ganas de comerme el mundo. Madre Así que... Sí, que tiemble Madrid el próximo 26. Que tiemble Artistic Metropole. Eso. Además, con este invitado, con Alba y con Seu, tuvisteis un evento hace un poquito, ¿no? Hace unos cuantos meses en Elche. Sí. ¿Qué es lo que organizaste? Porque yo he intentado tirar del hilo, pero no lo he encontrado. Eso no se emitió en podcast. No se emitió. Y no se emitió y te contaré por qué. Bien. Alba, Seu y yo, y mi invitado, que ya iré contando quién es. Ya iré contando quién es. Tenéis que escuchar un poquito más. Nos conocimos en el curso de podcast y pues hicimos muy buenas migas. Empezamos lo típico que se dice, ¿no? A ver cuándo nos vemos. Hicimos una quedada de podcast que yo instigué fuertemente. Y cuando nos vimos dijimos, wow, sí, o sea, somos energías muy compatibles, aquí hay que hacer cosas. Empezamos un día, Alba comentó, colgó un post, colgamos, si me acuerdo, un resumen de nuestro episodio y Seu lo comentó y dijo, chicas, qué ganas de veros y de estar con vosotras. Alba me escribe por privado y me dice, tía, ¿no te apetece un podcast mirando al mar? Y yo le dije, siempre sí, pensando que era pues la típica utopía de nos vemos dentro del año que viene, no sé qué. Me pongo a limpiar la casa, que estaba yo recogiendo, vuelvo a mirar el móvil y veo un mensaje de Seu con un pantallazo de un vuelo comprado. Y Alba diciéndome, fin de semana del 25 de noviembre en mi casa y la vamos a liar. Yo dije, bueno, pues la vamos a liar, pues yo qué sé, pues vamos a hacer un evento, una quedada del curso. Bueno, pues montamos un evento y dijimos, ¿qué es lo que nos representa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que nuestros mundos se muevan ahora mismo? Pues la voz y la comunicación. Entonces hicimos un evento de voz y comunicación que se llamó Viaje Sonoro y estábamos las tres hilando todo esto y dije, ¿y por qué no invitamos a mi flamante invitado a ser presentador de todo esto? Y así, pues, la vida nos juntó en Elche un 25 de noviembre a Seu, a Alba, a mí y a mi invitado, que ya os voy a contar quién es. Mi invitado se llama Miguel, pero él siempre dice que solo le llama Miguel su madre cuando está enfadada. Así que no lo hagáis. Se llama Mikey. Y es una persona que está metido de lleno desde hace añito y pico en el mundo del emprendimiento, que ayuda a otras personas a gestionar sus estrategias de marketing, de redes sociales y sobre todo de generación de vídeo. Y es una persona que se está haciendo todas estas preguntas que nos hacemos, como hablábamos antes fuera de micros, las personas que nos lanzamos a emprender, ¿no? Las personas que nos contamos verdad y que decimos, venga, pues esto está funcionando conmigo, esto de trabajar con las reglas de otros, ¿me está valiendo? ¿No me está valiendo? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres, Andrea? ¿Qué quieres, Mikey? Pues así empezamos y bueno, pues ha transitado todo este camino y de este camino y de estas verdades que nos hemos contado, pues queremos hablar, ¿no? Y queremos hablar nosotros y queremos que el público también participe y también nos cuente cositas. Pues parece mentira que ese camino de baldosas amarillas que habéis recorrido las tres
los 4, os haya hecho coincidir, aunque no sea en el mismo día, en el mismo tiempo, pero sí que en esta misma temporada de Pod Night Madrid, y que más o menos todos tenemos, aquí sí que me incluyo, un denominador común que es, oye, ¿por qué no nos ponemos delante de un micrófono? ¿Por qué no comunicamos esto que queremos hacer? En el caso de Alba todavía no, está ahí trabajando en ello, pero casi. ¿Por qué no comunicamos esto que nos atrae o que nos genera curiosidad, hablando de tu podcast, y lo plasmamos frente a un micrófono y a ver a dónde llega, ¿no? Lanzamos esta botella. Y a ver cuántos formatos salen, porque nosotras hemos lanzado nuestros podcasts, por mucho que el de Alba todavía no haya visto la luz, ahí está. Sé que está ya cocido, bien calentito en el horno. Acordándome de la temática, fíjate que nos estamos desviando. Yo quería hablar de tu podcast, sin embargo estamos hablando de podcasting en general, que es precisamente el nicho de este podcast. Os invito a descubrir el podcast de Alba. Es lo que el silencio escucha, si no me equivoco. Que todavía está a punto de salir. Pero la excusa que ha puesto Alba, os invito a buscar un poquito, a tirar del hilo, porque es una temática que, mirad que yo llevo 14 o 15 años escuchando podcasts y creo que es de las que más me ha sorprendido en toda mi vida. Ahí lo dejo, ya os presentaré. Es una de las invitadas de mi podcast y la verdad es que tenía muchas ganas de contar su historia, porque es un historión. Así que si queréis saber un poquito más, ahí hay un episodio de Curiosum Tremens dedicado a ella, que es magia pura como lo es ella. Pues mira, os invito a escuchar ese episodio porque sí que os va a servir como aperitivo de lo que está preparando Alba, porque ahí precisamente me enteré yo de que iba su podcast o de qué va a ir su podcast. Y de paso conocéis no solamente a Andrea, que es la protagonista de la Pod Night de enero, sino también a Alba, que es la de junio. Aquí está todo muy hiladito. Sí. Y si te cuento yo, es que esto lo tengo que confirmar con Seu, pero creo que yo hablé con Seu hace cosa de 6-8 meses por una equivocación y creo que tengo su teléfono, pero lo que pasa es que lo tengo que confirmar, a ver si lo mismo ahora lo escucha y dice, ¿qué está contando? No tiene ni idea. Pero creo que sí, que me llamó por error por un taller que di yo online y no sé qué, se quedó mi número y al día siguiente me llamó. A ver, tengo que hablarlo con ella porque creo que también estamos conectados. Sí, al final estos mundos se van conectando. Y contestando a tu pregunta de por qué no has podido escuchar este viaje sonoro, es porque lo hicimos, lo grabamos en vídeo y en audio, y cuando lo escuchamos dijimos, este viaje sonoro de verdad que es un viaje que ha empezado en Elche, en la casa de Alba, y que va a viajar por España. Hemos decidido que no lo queremos emitir porque queremos que viva y que viaje con nosotras y hacer paradas en Madrid, en Bilbao, en Galicia, y que este viaje sonoro siga porque fue un formato precioso de contar nuestras historias, pero que sean una excusa para que las personas que vengan se hagan preguntas y bueno, pues digamos, removamos lo que nos lleva a emprender, a querer comunicar, a poner nuestra voz al servicio de lo que sea y a comunicar al fin y al cabo. Y nos pareció que fue un resultado tan bonito que Seu, Alba, Mike y yo hemos decidido que este viaje sonoro ha hecho solo su primera parada. Bien. Joder. Pues oye, ahora me motiva mucho más a hacer esta Pod Night Madrid para ver esas pequeñas paradas que va a empezar ese camino, que ya ha empezado, pero esas paradas que vais a hacer en las Pod Night Madrid, en el Artistic Metropol por separado, pero que luego también tendrán un denominador común, ¿no? Como es ese viaje sonoro. Sí. Oye, la verdad que lo que estáis montando, este universo compartido de podcast, a mí me ha sorprendido mucho en este último mes, porque Seu se apuntó la primera al crowdfunding de Pod Night. Además que no sabía yo quién era. Esto lo tengo que hablar con ella también, pero me llegó un email, ¿tienes un nuevo mecenas? Y yo miré, han cogido un podcast en directo y sin avisar. Normalmente cuando alguien va a coger, como fue tu caso. Sí, yo soy bastante intensa, te escribí. No, pero es lo normal, hombre, es una inversión económica y normalmente la gente viene de fuera, oye, ¿cuándo, qué fechas hay, en qué consiste? No sé. Seu dijo, pero es que además la escribí y no me contestó hasta 2 o 3 días. Y yo decía, bueno, esta mujer creo yo que la conozco, porque claro, solamente tenía su correo electrónico, no sabía cuál era su podcast, no sabía quién era ella, luego ya sí, pero fue como, pues yo no sé, esta persona ha cogido aquí un directo y no me dice nada, no me pregunta nada.
luego llegaste tú, que sí que me preguntaste, oye, qué fechas, no sé qué. Y luego llegó Alba, con lo cual habéis completado la mitad del calendario. Y además me habéis acompañado mucho estas Navidades, tanto Seu como tú, y la intriga que me causa el podcast de Alba. Pero va a ser una nueva temporada de Pod Night Madrid que, aunque sea solamente por vuestra mitad, ya me genera una curiosidad y unas ganas de decorar el Artistic Metropol y de apagar las luces y encender los micrófonos, que además, empezando con el tuyo, con esta intriga que le estás poniendo con tu invitado, con el recorrido de haber escuchado tu podcast. O sea, estoy deseando escuchar ese primer episodio de la segunda temporada y mejor encima en directo y mejor encima... Bueno, la putada, entre comillas, es que me toca currar ese día. Pero bueno, lo voy a disfrutar. La verdad es que promete y lo que queremos es eso, que la gente venga, que se lo pase bien, que sea un rato ameno y que no sea ir a escuchar cómo pues una persona va a vender su libro, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa, sino que sea, bueno, pues mi podcast, la verdad es que sí que intento eso que has dicho, ¿no? Que sea una charla. Nunca tengo guión. Siempre voy con ideas y cosas que quiero. O sea, preguntas que me vienen a la cabeza de la persona, porque al final son personas que despiertan mi curiosidad y que creo que son muy curiosas y que se han pasado, siempre lo digo, niveles del videojuego de la vida gracias a hacer mucho caso a su curiosidad. Entonces sí que tengo preguntas en la cabeza que me van rebotando, pero no me lo preparo así como así. Entonces yo creo que eso hace que, por una parte, yo nunca sepa para dónde va a ir, pero que lo haga pues un poco más fluido, ¿no? Y que la gente pues también quizás cuando lo escucha se sienta un poquito partícipe. Sí. Y es la idea. Sí, sí. Es la idea de este directo también, que la gente pues tenga su lugar, que quien quiera participar pueda, porque sí que va a haber posibilidad. Así que nada, pues yo muchas ganas de este 26 de enero. Y respecto a esta primera temporada, que es lógicamente lo que he podido escuchar, a los invitados, por lo que veo el caso de Enric y de Alba, no sé si el de Fabián, que también, si no me equivoco, era compañero vuestro del curso. Fabián no fue compañero, no. Pero sí que le vi en una mastermind y yo, o sea, la verdad es que este podcast, yo siempre digo, y lo digo en el episodio con Alba, que es como, tengo la sensación muchas veces, y esto suena un poco hierbas, pero de que es más grande que yo y se hace a través de mí, porque es como que me va llevando a los invitados. Te iba a preguntar, que los invitados, ¿tú los tenías previstos, no? ¿Han ido surgiendo? Han ido surgiendo por mi curiosidad, nunca mejor dicho. Yo fui al podcast en directo del Vidas Contadas de Enric. Yo tenía la idea de hacer... Eso hay que decir que hemos hablado todo el rato de Enric, pero no hemos dicho qué Enric era. Ahora ya sí. Pero lo podréis escuchar en su podcast Vidas Contadas. Vidas Contadas, y no tiene nombre, pero bueno, pues en julio hizo un Vidas Contadas en directo con Fabián como invitado. Ah, es verdad, claro. Entonces, no había caído yo. Yo voy ahí y yo tenía la idea de lanzar un podcast que tuviera como hilo conductor la curiosidad. Pues Fabián se sienta en ese sofá y se tira el 80% del podcast hablando de que la curiosidad ha sido el motor de su vida, de que la curiosidad es lo que le ha llevado a reinventarse, a replantearse pues cosas que ya tenía construidas y que iban bien. Y yo dije, bueno, si esto no es una señal del destino, a mí que me lo digan. Cuando grabé el primer episodio con Enric, nos tiramos una gran parte del episodio hablando de Fabián. Y yo salí de ahí y dije... Bueno, ya sabes a quién voy a contactar para el segundo episodio, ¿no? Y me dijo Enric, bueno, pues escuchando el episodio lo tengo muy claro. Y así fue. Le contacté y la verdad es que tuve mucha suerte de que le pareció interesante, de que tuvo ganas, de que tuvo curiosidad, nunca mejor dicho, por participar. Y así me han ido llevando los unos a los otros. Hay que decir que Fabián también tiene su propio podcast. Sí, que es maravilloso. Sobre el futuro, pero futuro además... pluscuamperfecto. Que no es que diga, bueno, sobre el futuro, ¿qué hace? ¿Lanza el tarot? No, habla sobre el futuro que le depara la vida, por así decirlo, o cómo él se toma el futuro. Es muy... Quizás la palabra, como dices tú, hierbas, no sea la más... Es muy introspectivo, diría yo. Él se analiza su presente, su futuro y cómo se lo va a tomar. Claro, es como tu yo del presente va accionando ese futuro al que quieres llegar. Y me parece súper potente porque todo lo que hacemos tiene consecuencia. Totalmente. Y todo lo que estás haciendo está construyendo de una forma o de otra tu futuro. Entonces, que tú tomes las riendas de eso y que seas responsable y te cuentes verdad y decidas
que quizás lo que estás haciendo, que era su caso, como cuando tenía el canal de cocina y demás, pues es un negocio rentable, me está generando mucho business. Pero si llega el día que eso no te llena y no te está llevando a ese futuro al que quieres llegar, pues cuéntate verdad, sé responsable, sé valiente y mírate al espejo y di, venga, que no, que esto no es lo que quiero. Y para mí eso era lo que yo quería contar de Fabián. Era un tío que se mira al espejo, que decide reinventarse más allá de que lo que está construyendo ya esté funcionando, porque muchas veces las historias de me he reinventado es me he arruinado y no sé qué. No, muchas veces hay cosas que funcionan y no por eso te tienes que quedar ahí. Totalmente. Más, fíjate tú hablando de estos pasos que comentabas tú de ¿y esto dónde me va a llevar? ¿Y esto qué consecuencia? ¿Y esto, y esto, y esto? Y al final, cuando lo cumples o cuando lo realizas, miras para atrás, en esa libreta, por ejemplo, que te comentaba yo antes, y dices, uy, mira el camino que he recorrido. Te comentaba cuando estaba yo montando el equipo aquí para grabar, que estamos en un coworking en Madrid, en Princesa, que yo esta misma idea la tenía pensada desde hace mucho para grabar con invitados y bueno, pues alquilo un pequeño espacio, me monto el equipo, me los traigo, pero hasta que no has llegado tú y me has dicho, bueno, te invité yo a grabar este episodio, yo tenía en mente grabarlo online y me dijiste, ¿pero dónde lo grabamos? Y yo, bueno, a ver, si vienes a Madrid, pues pillo un espacio y lo grabamos. Y has tenido que venir tú a motivarme a que grabe. Este es el segundo episodio que se graba presencialmente de 900, ¿eh? ¡Wow! O sea, que has me tenido encanta. que motivarme tú a mí. Y ahora cuando celebremos la siguiente Podnight Madrid y miremos atrás, fue Seu la que te convenció a ti para que te unieras a Podnight Madrid, luego tú me convenciste a mí a esto, luego, en fin, una serie de consecuencias que lo que dices tú, si no pensáramos en a dónde me va a llevar, qué es lo que quiero hacer yo en el futuro, bueno, pues a lo mejor para llegar a ese futuro tengo que tomar una decisión de hacer por aquí, esta separación de caminos que hay muchas veces en los libros, películas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor no he tomado la decisión correcta, pero es donde yo quiero llegar. Entonces, es muy. Este pequeño resumen nos sirve para hablar de otro podcast como es el de Fabián. Estamos hablando de multitud de podcasts, de podcasting, que no son precisamente el de Curiosum, pero sí que quiero preguntarte el de Curiosum. Tú además me comentabas que no lo grabas en vídeo, pero sí que sacas muchos cortes en vídeo, pero te preocupas mucho del audio. Sí. Esto no sé si te lo ha enseñado también Enric o tú misma decías, no, yo quiero centrarme, yo quiero calidad, yo quiero escuchar a los invitados. La verdad es que, para empezar, esto que dices, me encanta lo que has dicho de que te he un poco empujado al presencial, porque es algo que yo me planteé cuando iba a empezar con esto, eso de ¿qué quiero? Y la lógica decía que yo tuviera un podcast online. Soy madre, soy emprendedora, no tengo tiempo, no me da la vida, esa frase de no me da la vida. Pero una vez más me quise contar verdad y dije, tú eres una persona que, como he dicho al principio, conecta con y conecta a. Si conectas con y conectas a y te nutres de esa energía, date la posibilidad de vivir esta nueva experiencia conectando de verdad y creando esos espacios que tanto te nutren. Y fue como, venga, contra viento y marea, y aunque no sea lo más fácil, lo voy a hacer presencial porque es lo que a mí me llama. Entonces fue como, vale, ok, no es lo que a mí me encaja, pero es lo que quiero hacer. Y luego sí que tenía claro que soy una consumidora de podcast empedernida. Ahí te quería preguntar. Yo llegué no lo guardamos para luego. Yo llegué a este mundo del podcast porque claro, en esto de hago mil cosas, siempre estoy, que si la niña, el trabajo, no sé qué, en mis momentos de transición siempre estoy escuchando podcast. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué es lo que más te gusta de los podcasts? ¿Y cuáles son los que te enganchan? ¿Y cuáles pues conectan contigo? Y mis podcasts favoritos, la mayoría tienen un sonido que te atrapa, que te mece un poquito, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues quizás lo normal no es que lo haga presencial, no es que me lance a esto teniendo un buen sonido, pero para mí eran cosas que quería probar, que quería darme la posibilidad de tener. No sé si todos los podré hacer pues con el equipo que lo estoy haciendo y demás, pero hasta que pueda, yo lo quiero hacer así, porque estoy viendo que, bueno, pues que voy construyendo algo
que me representa y que sí que es pues ese podcast que a mí me gustaría escuchar, que al final es lo que me mueve. Y lo grabo en vídeo y por ahora lo que hago es eso, sacar cortes porque me doy cuenta que al final pues transmiten mucho el rollo de la entrevista. Y mucha gente me dice, pues te he conocido por los cortes, sí, y me he ido, ¿no? Me he ido a Spotify a escucharte, he acabado escuchando el podcast entero y demás. Así que, bueno, pues creo que sí que son como canales, caminitos. Son pequeños anzuelos, sí, que hacen que atrapes a la gente, pero luego le lleves al propio podcast. Me gusta mucho esa frase que dices tú, yo quería hacer el podcast que a mí me gusta escuchar. Eso sí, yo creo que lo decimos todos los que hacemos podcast. Al igual que me ocurre a mí con yo quería un podcast que me hablara de podcasting todos los días. Uh-huh. Y los hay, pero no eran los que a mí me gustaría hacer. Y al final me lo tuve que montar yo porque, en tu caso, yo creo que es lo mismo. Tenías esa curiosidad sobre hablar de la curiosidad de otras personas y al final, hasta que no has llegado tú, te lo has montado a tu manera y ha salido el combo perfecto. Yo me acuerdo que en el curso de podcast yo le pregunté a Enrique un día, pero es que voy a montar un podcast sobre curiosidad. Hay 80.000. Uh-huh. Y me dijo, sí, pero es que tu curiosidad no va a ser la curiosidad de otro. O sea, lo que tú quieras preguntar, muy probablemente no sea lo que pregunte otro. Y es tan cierto, porque yo he hablado con Fabián y millones de personas han hablado con Fabián, pero no hemos hablado de lo mismo. El desde dónde es diferente. Y eso pasa con todas las personas con las que he hablado. Entonces creo que si haces las cosas desde lo que a ti te llama, no va a ser igual que, por mucho que sea un podcast sobre la curiosidad o sea el hilo conductor, no va a ser igual que el podcast de otro que hable de lo mismo. Entonces, yo creo que hacer algo que de verdad te represente, que de verdad lo sientas y sea tu motor es súper importante, y hacer lo que a ti te gustaría escuchar, ¿no? Yo al final creo que soy como muy representativa de mi mercado, del podcast, y yo decía, jolín, pues este podcast a mí me apetecería escucharlo, pues quizás... Bueno, pues habrá gente que sí, habrá gente que no, por supuesto. Pero sí que representa mucho lo que yo quería hacer, y en eso sí que la verdad es que estoy bastante orgullosa de haberlo materializado más o menos como yo lo veía en mi cabeza. No sé cómo sería en tu cabeza, pero yo que me he escuchado la primera temporada entera, reconozco que, oye, ya quisiera yo haber tenido una primera temporada y un primer podcast como el tuyo, porque está muy bien montado, créeme, y al menos lo que transmites ahora es lo que yo he entendido o lo que yo he captado en esa primera temporada. Así que... Qué guay. Vuelvo a insistir en que estoy deseando escuchar, no por estar allí en directo, que por cierto tenéis en el enlace de este episodio, en las notas del episodio tenéis un enlace para comprar las entradas para esta primera Ponda en Madrid el 26 de enero, a partir de las 8:30 el directo de Curioso Intremes, pero también, y esto es una novedad de esta temporada, hay pequeñas presentaciones antes a modo de teloneros. Tengo que encontrar una palabra que defina un poco mejor estos mini podcasts de presentación. Tendremos a los compañeros de Devolvemos la Conexión, una ficción sonora de zombies, que también promete mucho. Pues eso los tendremos de 8:15 a 8:30, que también, por lo que me ha comentado David, están preparando una buena. Además, tu podcast va a encajar muy bien porque van a crear un poquito de tensión. Esto te lo comentaba yo cuando me decías que ibas a venir con tu hija y con tu sobrina pequeña, que decía, bueno, esperad que ellas entren después. Yo les he dicho que entren para y media. Sí, mejor, porque se va a vivir un poco una experiencia tensa al principio y luego ya el relax vuestro. Bueno, relax, no sé exactamente qué tendréis preparados, pero acostumbrados a la tensión zombie, no sé. Nos los vais a dejar preparados para la acción. Pues créeme que como primera temporada yo creo que ha sido un buen paquete de episodios. Como decía, creo no, te envidio por tener esta primera temporada, ya quisiera yo haber cerrado. Y deseando escuchar esta segunda temporada. No sé si tienes más proyectos de los que quieras hablar relacionados con los podcasts, porque si no me equivoco también produces podcast para terceras personas. Bueno, a mí me parece increíble escuchar esta frase en alto. También produces podcast para otras personas. ¿Por qué? Porque todo esto hace un año, hace 8 meses no existía nada. Yo soy una persona muy apasionada con lo que hace. Y por eso me gusta mucho hablar con personas que se mueven por esa gasolina, ¿no? que notan dentro, y que en mi caso pues es la curiosidad y esa intuición que me va llevando a probar cosas. Entonces yo empecé
dije, bueno, pues voy a lanzar mi podcast, a ver dónde me lleva. Y yo tengo la suerte, que ya lo hemos hablado también antes, que la suerte también se trabaja, de tener clientes que son muy cercanos, con los que pues, me voy a tomar un café, hablamos de qué tal tus hijos y demás. Y con uno de estos clientes estaba tomándome un café y yo contándoles el mundo del podcast y lo mucho que me apasiona y las ganas que tenía de lanzar mi podcast y la herramienta tan valiosa que creo que es de comunicación y de acercar eso que se hace detrás de las empresas y que muchas veces no es tan visible, ¿no? Quisto, te voy a sacar un cortecito de aquí para enseñárselo ya a todos los posibles clientes que es que estoy pensando. No, escucha Andrea lo que dice. Escucha, es que es muy valioso y es una herramienta muy potente, de verdad, de comunicación. Entonces yo estaba ahí con toda mi pasión y Inma, que es una cliente / amiga, me escuchaba y ella me dejaba hablar con mi pasión, como ella dice, con lo terremoto que tú eres, yo te dejaba hablar. Y cuando terminé de hablar me dice, ¿y por qué no lanzas nuestro podcast? Y para mí, bueno, empezaron los fuegos artificiales en mi cabeza y casi me subo a la mesa del bar. O sea, bueno, pues difícil de gestionar esa energía. Y dije, venga, hago la propuesta. Hice una propuesta bastante trabajada sobre pues, por qué creía que el podcast era un formato que podía funcionar, cómo veía que podíamos plantearlo y demás. Y así empecé mi podcast con otro podcast en el portfolio de la mano. Y, cuando lo miro digo, qué increíble, ¿no? Porque pues ya le gustaría a muchas personas empezar lo que se ha convertido en una línea de negocio, pues teniendo un proyecto propio y un proyecto ya pues remunerado, ¿no? Y la verdad es que ahora, cuando miro hacia atrás, que es muchas veces cuando se van entendiendo las cosas, ¿no? Entiendo mucho el porqué de esto. O sea, yo al final llevo 12 años trabajando en marketing y comunicación con idiomas, ¿no? Porque soy traductora e intérprete y me especialicé en marketing. Pero claro, ahora que lo traslado esto al podcast, digo, claro, o sea, yo al final, ¿qué hago? Me dices, vale, me interesa hacer un podcast, pues ¿qué te hago? La estrategia, el para qué, quién es tu público objetivo, qué temáticas vas a tratar, a qué hitos nos vamos a agarrar, con quién quieres hablar. Te hago la estructura y a partir de ahí le pongo voz, si quieres. Pero es como que todo ese camino de haber trabajado en marketing, de ser project manager, la delegada, eso que decíamos al principio de la delegada del curso, pues al final se une con la chica que quería comunicar y no sabía cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues los caminos se van uniendo y van como formando lo que ahora pues se ha convertido con esa frase que dices, y todavía no me puedo creer, de tienes un podcast propio y produces podcast externos. Y ahora la verdad es que hay como otros 2 o 3 proyectos que voy a también llevar, que voy a poder gestionar y estoy súper contenta. Fíjate tú que en este caso podríamos decir que somos competencias, sin embargo, oírte hablar de esto mismo que yo también he vivido, de presentárselo a un cliente, empresa, etcétera, etcétera, de las bondades que te puede ocasionar tu podcast o que te puede traer tu podcast para tu empresa, es que esto mismo se lo he escuchado a muchos compañeros o competidores, que en realidad no somos competidores porque lo que estamos generando es una industria, porque esto hace años era impensable, y me encanta oír eso. Estamos grabando esto en enero de 2024. Me encanta oír eso, esa industria, ese germen que lleva unos cuantos años ya germinando y ahora ya está floreciendo. Hablábamos antes de proyectos que nos están saliendo, etcétera, etcétera, ideas, etcétera, etcétera. Y que sepamos vender, ya no solamente ver, sino vender esas bondades que puede traer a las empresas, autónomos, pymes, etcétera, etcétera. Esto lo da solamente el podcast. Podemos tener un canal de YouTube, podemos tener un canal de Twitch, una cuenta de Instagram, cada cosa trae unas bondades, pero el podcast, esa manera de transmitir lo que hay detrás de las empresas, como bien decías tú, eso solamente lo transmite el podcast. Pues la verdad es que sí, tiene una forma única de transmitirlo. Y te voy a decir una cosa, estabas hablando, podemos considerarnos competencia. Mira, una vez más, llámame ingenua o lo que sea, yo no creo en la competencia. Yo creo que ya
estamos en un formato en el que hay lugar para todos. Sí. Y yo, pues es que muchos de los podcasts que han acabado en las Pod Nights, pues yo les he instigado a apuntarse. Y probablemente si yo necesito grabar un audio en Madrid y no tengo a quién, pues te llamaré, porque es que qué bien, ¿no? Tener como más contactos en diferentes lugares, claro. Una red y demás. Entonces, bueno, pues a mí me encanta conocer a competidores y abro comillas y cierro comillas porque creo que hay lugar para todos y porque cuanto más crezcas tú, pues probablemente, por ende, claro, más creceré yo, etcétera. Por ejemplo, Seu tiene una productora. Eso te iba a decir también. Y este podcast que yo hago para clientes y los que vengan, pues ella me echa una mano con la edición en su productora. Y creo que hay lugar para todos. Totalmente. Esto mismo que acabas de decir tú, lo dice mucho el protagonista de la Pod Night de septiembre, que es otro productor de podcast, que dice esto mismo. Lo que pasa es que él es de Asturias, Seu está en Galicia, pero él mismo es el segundo año que repite en las Pod Night Madrid. Y esta misma frase, lo mismo. Oye, hay sitio para todos, al final no es competencia, sino que nos damos trabajo unos a otros, entre todos hacemos industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y me hace especial ilusión que os hayáis unido vosotras tres este año, que se haya unido Javi, que es el que repite, que te comentaba de septiembre. Ajá. El podcast que viene de noviembre también le ha convencido otro productor de podcast que ha dicho, mira, este episodio que lo vais a hacer en directo, en vez de pagármelo a mí para que os lo edite, pagar a otra persona, lo hacéis en directo y disfrutáis. ¡Qué maravilla! Entonces, que entre todos vengamos recomendándonos unos a otros, que hagamos tan valioso el propio evento Pod Night Madrid o el que has comentado antes de Viaje Sonoro. La próxima vez que hagáis otro viaje sonoro, si yo me entero, digo, pues que yo quiero asistir ahí. Claro. O a la gente que yo conozca cerca de Elche, le voy a decir que vayan allí, claro, porque es algo que me atrae. El próximo lo haremos viajar, seguro vamos a hacer uno en Madrid, no te preocupes. Bien. Pues oye, me alegra oír eso porque estaré seguro. Comentabas antes que habías trabajado durante muchos años en marketing y, si no me equivoco, estuviste trabajando en Francia, ¿puede ser? Sí, la verdad es que, bueno, yo soy un poco una ciudadana del mundo, te lo decía antes. Sí, porque tienes orígenes argentinos también. Sí, no se nota nada en el acento. Si venís a estar un ratito con mi familia, esto cambia, claro, porque el acento sale un poco cuando le da la gana. Pero sí, yo vine con 12 años de Argentina y nos instalamos directamente en Bilbao. Yo he vivido en Bilbao, pero bueno, yo siempre digo que este viaje de Argentina ya me cambió para siempre. Se montó una Andrea en el avión y se bajó otra. Y esto ya fue... Bueno. Claro, fue un cambio de vida enorme y además de hacerme madurar un montón y bueno, pues ver las cosas de otra forma y demás, pues yo creo que fue como una semillita que se plantó de, pues tu hogar está donde tú quieras y puedes viajar y descubrirte por el camino. Y sí que tuve muchas ganas de pues ir a más lugares. Me apasionan los idiomas, entonces estudié, lógico, traducción-interpretación porque era como una de las vías más fáciles de explorar eso que me gustaban, que eran los idiomas. Lo que más tarde entendí es que lo que me encanta es la comunicación y los idiomas son una herramienta fantástica de comunicación. Te iba a decir. Así que, bueno, pues con esto que me gustaban los idiomas empecé a estudiar fuera y demás y acabé trabajando en Francia. Acabaron necesitando, yo hice traducción-interpretación, me di cuenta que la traducción y la interpretación me gustaban los idiomas, pero no me veía traduciendo todo el día y demás. Entonces me especialicé en marketing, hice un máster en diferentes países y en Francia contactaron a la Universidad Francesa diciéndoles necesitamos una persona bilingüe que tenga nociones de marketing. Oh. Y yo dije, pues, hola. Voy. Me hicieron una entrevista, me cogieron y ahí empezó todo. Ahí empecé como a trabajar con empresas de fuera que quisieran abrir mercado en España. Y dije, fíjate, como una vez más los puntitos se van uniendo por el camino mientras vas haciendo, porque era como, vale, te gustan los idiomas no encuentras la forma de darle salida solo. Venga, pues sigue andando, sigue nadando, yo esto lo digo mucho, sigue nadando, sigue probando y ya irás encontrando eso que encaje. Y ahí encontré, pues, como digo yo, un patio de juegos muy grande que fue el marketing combinado con los idiomas y ayudar a empresas
en este caso francesas, a vender en España y he estado 5 años viviendo en Francia. He vivido en Nantes y he vivido en Burdeos. Y bueno, pues marketing un marketing internacional, digamos, es una cosa que me encanta. Me encanta y me sigue gustando. Pero llegó un momento de todo este camino que he ido haciendo y demás. He sido madre. Cuando eres madre te replanteas mucho todo. Sí. Ya lo sabes. Me suena. Me replanteé un poco todo. Yo trabajaba por cuenta ajena y por cuenta propia. Soy madre, creía que podía con todo. Podía seguir trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia. Tener una cría de 5 años en casa, porque nos venden que somos super personas. Spoiler, no. Llegué a un momento en el que yo me empeñaba a seguir haciéndolo todo y me puse muy malita. Empecé a tener migrañas, fotofobia y suma y sigue. Se me caía el pelo. O sea, tuve un grandísimo punto de inflexión en el que tuve que mirarme al espejo y entender que tenía que ponerle remedio. Y decidí que combinar por cuenta ajena y por cuenta propia se tenía que acabar, que tenía que elegir algo. Esto te lo contaba antes fuera de micros y te decía que yo creía que cuando fuera madre iba a elegir lo que la vida nos vende como estabilidad, ¿no? Y otra vez entre comillas. Y quedarme con el contrato indefinido y demás. Pues no. Dije, ¿con qué te quedas? ¿Con papá o con mamá? Y me quedé con el emprendimiento. Y me quedé con esa no seguridad, muy entre comillas una vez más, de pues trabajar por mi cuenta. Y así pues sigo trabajando en marketing, como te decía, con idiomas, pero cuando me puse ya a trabajar todo por mi cuenta dije, pero a ti hay más cosas que te gustan. A ti te gusta comunicar, siempre te ha gustado. ¿Por qué no exploras? Y ahí empecé con, bueno, pues igual hago un podcast. Bueno, pues mira, pues hago un podcast mío y un podcast de otro. Y así pues se va completando la foto y es, bueno, pues marketing digital con idiomas, comunico y hago podcast. También escribo, siempre digo que si no escribo reviento y bueno, pues es otra de las cosas que hago mucho y que a fuerza de escribir pues cada vez va ganando más terreno. Y bueno, pues esto lo he hablado mucho en mi podcast. Siempre invito a personas que tienen como muchas, como diría Alba, multiapasionadas, que hacen muchas cosas y que nos ha costado mucho salir del armario. Nos ha costado mucho reconocer que, bueno, pues que hacemos muchas cosas y no pasa nada, ¿no? Porque hemos escuchado mucho la frase de céntrate, sí. hay que dedicarse a una cosa, hay que especializarse. Pues es que yo nunca he podido especializarme y ahora entiendo por qué. Porque yo soy, pues eso, pues una persona que explora mucho y eso ahora me da la posibilidad de que si mis clientes necesitan una estrategia de marketing, pues yo hago equipo. O sea, no tengo problema por, una vez más, explotar mis habilidades, conectar y, venga, que necesitas un SEO, que necesitas un... No pasa nada, yo te monto el equipo. Pero esa visión pulpo de saber mucho de muchas cosas me da mucha visión, una vez más, para pues, hacer lo que ese cliente necesita y que no tenga que ir uno a uno buscando, ¿no? y montándose la estrategia él solo. Entonces, bueno, pues hay muchos especialistas y hacen mucha falta, pero para mí este camino de ir como descubriéndome pues ha sido muy revelador, la verdad. No, además esto llevas mucha razón. Yo creo que esto de la estabilidad que vendían mucho nuestros padres y nuestros abuelos, es que ya no recuerdo si lo escuchaban en tu podcast, esto de que ahora trabajamos en 7 profesiones distintas. Sí, lo dijo Enric, sí. Y lo hablamos con Alba. ¿Ves? Digo, me suena, yo creo que lo he oído en tu podcast. Yo creo que esto ha cambiado mucho, además en las últimas décadas, con la llegada de Internet, con el entorno digital. Parece mentira que hay profesiones que hace, no voy a decir 10 años, hace 5 años no existían. O hace 2, los famosos estos que hacen ahora ingenieros de prompts de inteligencia artificial, eso se ha escuchado hace 1 año como mucho. Los community managers hace 10 empezaron a existir. Los SEO hace 12, 15. Sí. Los productores de podcast que llevamos 4, 5, 10, no llegan a 10. Dentro de 5, con todas estas revoluciones, ¿qué hará falta? Pues seguramente haya mucha gente que tenga esa visión global, ese pulpo, ¿no? Con muchas patitas, como dices tú, de coger a cada una de estas personas, a cada uno de estos profesionales en sus ámbitos y coordinarlos para hacer una estrategia, para hacer... Claro.
un project manager que hace falta, porque es que si no, al final, yo hoy contrato un fotógrafo ya, pero para hacer una producción, por ejemplo, como hablamos de lo de las Spotlight, no, yo necesito saber tener el local alquilado, el fotógrafo, el del vídeo, el no sé qué, el técnico de sonido, la campaña de Instagram que tengo que mirar ya para el año que viene, seguramente redes sociales. Hace falta crear un ecosistema, que esto no existía hace 10 años, 5 a lo mejor sí, pero hace 10 años no. Las empresas ahora se han dado cuenta de la importancia de todo esto y precisamente pues acaban contratando a project manager, si no formándoles ellos. Y claro. Eso es otro camino. Y antes, digamos que si necesitabas todo esto, pues ¿qué hacías? Contratabas a una agencia. Eso es. Pero cada vez más yo creo que nos damos cuenta que las personas, o sea, las marcas personales, también pueden hacer esto y de una forma mucho más cercana. Sí. Porque a mí me pasa mucho, pues que me he dado cuenta, yo siempre me decían, bueno, pues te pones por tu cuenta, trabajas en marketing, en comunicación y demás, pues tu camino será montar una agencia, ¿no? O sea, claro. No. O sea, a mí me ha costado mucho también asumir que eso no era lo que yo quería. Yo quiero seguir siendo una profesional que hace muchas cosas y tendré mucho equipo, pero no tengo que tenerlo en nómina. ¿Para qué? Si puedo tener una red gigante. Y no por eso voy a trabajar con mi vecina del cuarto, que lo decíamos al principio. Yo he trabajado con bancos muy grandes, he trabajado con marcas potentes, no por eso me voy a hacer chiquitita, porque puedo formar una red que funcione para grandes proyectos también, ¿no? Pero no necesito tener una estructura tradicional. Creo que las estructuras nuevas, las necesidades nuevas, necesitan estructuras nuevas, pensamientos nuevos. Y por eso yo creo que estas estructuras flexibles están ganando peso. Sí, además la pandemia nos hizo ver eso precisamente cuando mucha gente pequeñita tuvo que pivotar de un mes para otro, de no, es que mi trabajo ahora tiene que ser todo digital porque esta tienda que tenía yo, pues ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro y coger a alguien de un community manager para hacer una campaña en Instagram o moverme por aquí porque mi empresa ahora, bueno, en fin, fue un punto de inflexión, yo creo que para que muchos nos diéramos cuenta y precisamente potenciáramos esto, ¿no? Que no hace falta tener una gran infraestructura de una empresa de toda la vida donde entras con 20 años y sales con 62. Tal cual. Porque es lo que se ha estilado siempre y es porque la historia. Ya, pero es que hace 50 años la vida era muy distinta. Hace 20 años la vida era muy distinta. Y dentro de 5 la vida será muy distinta. Eso es, la vida cambia demasiado rápido ahora como para que nos queramos anclar a modelos que son pues del pasado. Sí, eso es. Y bueno, estamos ahora mismo en enero del 2024. Veremos a ver lo que nos depara este 2024. De momento, lo que tenemos a la vista es a finales de mes, el día 26. Me gustará mucho escuchar este podcast dentro de un año, a principios del 2025, a ver si podemos volvernos a reunir y decir, ¿te acuerdas cuando quedamos a principios del 2024? Mira todo lo que hemos hecho. Wow. Mira todo lo que el recorrido que tenemos profesionalmente y nuestros podcasts, mira todo lo que han avanzado. Te tomo la palabra porque sé que este 2024 va a dar para mucho. Sí. Y decías que vas a colgar el enlace de entradas y yo no es por crear FOMO, pero hay poquitas entradas y van a volar. De hecho, nosotros con Mike y con el invitado hemos hecho mucho foco de decir, bueno, no vamos a empezar a invitar a toda nuestra red de amigos y demás porque mañana no hay entradas. Así que vamos a ir como muy pues queremos que se anime gente del sector, pues lo que decías, ¿no? Si hacemos el viaje sonoro te vas a animar, pues qué guay que venga gente del mundo del podcast, gente emprendedora, ¿no? Que tenga ganas de verse un poquito reflejado en historias de personas que ya se han hecho estas preguntas de qué quiero, por qué no me está valiendo con lo que tengo y demás. Así que si os resuena un poquito todo esto, yo os diría que no tardaréis mucho en comprar entradas. Yo, conociendo a los que llamo yo parroquianos, a los habituales de Ponda y Madrid, que muchos de ellos son oyentes de Al Otro Lado del Micrófono, cuando escuchen este capítulo van a decir, oye, qué guay que tengan mi abono de temporada para disfrutar de este podcast, porque muchos de ellos, y me consta, que ya se han puesto un poco al día con tu podcast y seguramente disfruten de esta grabación en vivo. Qué guay. No puedo decirte otra cosa, que vengas a disfrutar, que venís a Micropuesto el día 26,
que vengáis, quitando ese pequeño sustillo de devolvemos la conexión previo. Bueno, pero eso nos va a despertar bien para salir ahí Sí. Además, a darlo todo. tienen un jueguecito preparado que también va a estar muy chulo, pero estoy deseando Qué conocer lo que nos tenéis preparados tanto Mikey como tú. Pues Andrea, un verdadero placer tenerte a este lado del micrófono, que sea la primera de muchas y que venga pronto esa segunda temporada de Curiosum Tremens, porque créeme que uno de mis podcasts, al menos del último mes, el top, no te diría el top 1 porque está Seu también ahí con el suyo y el hype que me ha creado Alba, pero sí, del último mes, vamos, chapo, de verdad. Enhorabuena por este proyecto. Qué guay, qué guay. Muchísimas gracias por invitarme. Se me hace raro estar del otro lado, pero es toda una experiencia y deseando que llegue el 26 de enero. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.